Os voy a dejar tres ejemplos sobre cosas de estadística que estamos estudiando estos días y que os van a preguntar probablemente en el examen. Son ejemplos en los cuales os voy a ir despacito explicándoos cada cosa y mi idea es que el martes resolvamos las dudas que al oír esto pues os hayan surgido. El primer ejemplo es la medida de la estatura de 30 jóvenes. Tenemos 30 personas que le hemos medido sus estaturas y lo que hemos hecho ha sido agruparlos en medidas. Es decir, tenemos intervalo entre 148,5 y 153,5. Vamos a tener unos cuantos entre 153 y 158, etcétera, hasta 178. Sí, fijaros que el más alto mediría 178,5 y el más bajo 148,5. Bien, entonces entre estos intervalos voy a dar un salto. He encontrado un joven, es decir, que entre estos dos pues solamente hay uno. Entre 153,5 y 158,5 hay 4. Entre 158 y 163,5 hay 9, etcétera. Hay 10, hay 2. En total hay 30. Fijaros que al tener los chicos estos pues puestos en esos intervalos, a nosotros nos va a interesar obtener un valor que sea lo que se llama la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es sumar este y dividir por 2. Es decir, como si fuese calcular la media de estos dos datos. Es decir, es el dato que está justamente en la mitad. Entre 148,5 y 153,5, en la mitad está 151. Esto es lo que se llama marca de clase. Entre 153,5 y 158,5 sumo las dos cantidades y divido por 2, me da 156. Podéis comprobar que esto es así. Entre 158,5 y 163,5 divido por 2 y la marca de clase es 161, etcétera. Es decir, tengo estas marcas de clase. ¿Esta marca de clase para qué me va a servir? Porque a partir de ahora me olvido de los intervalos, me fijo solamente en las marcas de clase, que le llamo X sub, y hay un índice que es la I, que significa que este sería el X1, este sería el X2, el X3, etcétera. Las marcas de clase. Y a la frecuencia absoluta las denoto por F sub I. Por lo tanto, a partir de ahora, si nosotros tacháramos esto, tendríamos una persona mide 151, 4 miden 156, 9 miden 161, 10 miden 166, 4 miden 171 y 2 miden 176. La suma, si sumamos estas cantidades, veréis que la suma es 30. A estos valores se llama la frecuencia absoluta. Es decir, cuando yo miro cualquier característica, como es la estatura, y cuento cuántas personas hay, a ese número de personas es lo que se llama frecuencia absoluta. ¿Y esto para qué? Para distinguirlo de lo que se llama la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Dividir cada número entre el total. 1 dividido por 30 sería la frecuencia relativa de esta marca de clase. 4 dividido por 30 sería la frecuencia relativa de esta marca de clase de 156. 9 partido por 30, marca de clase de 161, etc. Y así obtengo todas estas cantidades. ¿Veis? 1 dividido por 30, que es esto. 4 dividido por 30, que es esta cantidad. 9 partido por 30, que es esta otra. 10 partido por 30, que es esta otra. 4 partido por 30, que es esta, y 2 partido por 30 es esta. Si sumamos todas las frecuencias relativas, tiene que dar 1. Y si no da 1 es que me he equivocado al hacer cualquiera de estas divisiones. Por lo tanto, tenemos marca de clase, frecuencia absoluta, el número de veces que se repite el dato que esté tomando, y la frecuencia relativa. Y ahora lo que hacemos es calcular los tantos por ciento, porque se suele hablar muchas veces en los términos de frecuencia relativa en tantos por ciento. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el tanto por ciento asociado a esta cantidad? Es simplemente multiplicar por 100, es decir, pasar la coma una y dos veces para acá, me quedaría 3,33, que es lo que está a la derecha. Multiplico por 100 esta cantidad, paso la coma 2 ceros, porque 100 tiene 2 ceros, 1 y 2, me quedaría 13,3. Multiplico por 100
paso aquí 30,0, que es 30. Paso aquí la coma dos veces, 33,0. Perdón, 33,3. Aquí paso la coma dos veces, 13,3. Y aquí paso dos veces, 6,7. Lógicamente la suma de todos tantos por ciento tiene que ser 100. Esta es una manera de representar un dato, estatura de 30 jóvenes, y hemos hablado de marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y tanto por ciento. Esto realmente es el tanto por ciento asociado a esta frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Vamos a ver. Para calcular la media aritmética solamente necesito la columna marca de clase y frecuencia absoluta. Es decir, en la tabla anterior solamente utilizaría estas dos columnas. Las otras paso de ellas, las borro. Solamente utilizo estas dos columnas, marca de clase y frecuencia absoluta. ¿Y qué hay que hacer? Hay que multiplicar cada marca de clase por cada frecuencia. 151 por 1, que es 151. 156 por 4, que es 624. 161 por 9, 161 por 9, que es 1449. 166 por 10, 1660. 171 por 4, 684. 176 por 2, 352. Y sumo todas estas cantidades. Y al final me da 4.920. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética es esta cantidad dividida por esta, dividida por el número total de jóvenes. 4.920 dividido por 30, yo cojo mi calculadora y hago la operación. Fijaros, aquí la voy a hacer delante vuestra. 4.920 dividido por 30 igual, hemos dicho, lo vamos a hacer de nuevo, 4.920 dividido por 30 igual a 164. Por lo tanto, aquí tenemos que la media, vamos a cerrar esta calculadora, la media aritmética es 164. Fijaros que una vez que calculáis la media, siempre fijaros aquí, fijaros que la media estará más o menos por aquí. 164 es una cantidad que es bastante lógica, está más o menos por aquí. Imaginaros que la media me hubiera dado 235, no tiene sentido. La media tiene que ser más grande que 151 y más chico que 176. No voy a tener una persona de altura 200 no sé cuánto, ¿vale? Así aquí siempre hay que fijarse en el resultado. Aquí veis debajo que digo cálculo de la moda. ¿Qué era la moda? La frecuencia que más se repetía. Fijaros que la frecuencia que más se repetía es esta. Esta se repite 10 veces. Después le sigue esta, 9. Después le seguirían estas dos con 4, 2 y 1, la que menos. La que más se repite, 10. Por lo tanto, la moda es 166. Cálculo de la mediana. ¿Qué necesito para calcular la mediana? Necesito las dos mismas columnas que para calcular la media. Recordad que para calcular la media multiplicaba esta por esta. Ahora necesito estas dos columnas y tengo que calcular lo que se llama la frecuencia absoluta acumulada, que se denota por F mayúscula. Esta se denota por F chica, F minúscula. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es coger la primera y repetirla. ¿Veis que la copio? Y después la segunda le sumo esta que está aquí, es decir, este 1 más este 4, que me da 5. La siguiente es coger este 5 y sumárselo a 9, que es 14. La siguiente es coger 14 y sumarlo a 10, 24. El siguiente 24 más 4 y el siguiente 28 más 2, 30. Y darme cuenta que el número que me salga aquí, el último, tiene que coincidir con este. Si no coincide, he hecho mal la operación. Por lo tanto, generamos esta tercera columna, frecuencia absoluta acumulada. Una vez que tengo la frecuencia absoluta acumulada, cojo y divido el total de datos entre 2 y me da 15. Y me voy a la frecuencia acumulada y veo si está 15. 1, 5, 14, 20. No, no está 15. Bien, pues como no está 15, me voy al inmediatamente superior a 15, si sería este 24.
14 es más chico, el siguiente, 24, ya es más chico que 15. Y me voy hacia aquí y digo 166 es la mediana. Es decir, me voy en la frecuencia absoluta acumulada y veo si este valor está. Como no está, me voy al siguiente. Y en el siguiente digo, esta es la frecuencia absoluta. Y supongamos que en vez de ser 15, 30 partido por 2 fuese 14. Supongamos. Me iría aquí. Entonces, la mediana sería la media entre estos dos valores, entre 166 y 161. Es decir, sumar los dos y dividirlo entre 2. Bien. Y ahora, por último, vamos a calcular otro dato muy importante, que es la varianza. Y después calcularemos, por último, la desviación típica y un coeficiente. Cálculo de la varianza. ¿Para qué? ¿Qué necesito para calcular la varianza? Las mismas dos columnas, marca de clase y frecuencia absoluta. Lo primero que genero es una columna que es multiplicar cada marca de clase por sí misma, es decir, elevarla al cuadrado. 151 al cuadrado, ¿qué es esto? 156 al cuadrado, ¿qué es esto? 161 al cuadrado, 166 al cuadrado, 171 al cuadrado y 176 al cuadrado. Es decir, genero una columna que son los cuadrados de la marca de clase. Y después hago algo parecido a la media. Multiplico las frecuencias por esta cantidad. Es decir, 1 por 22.801, 4 por 24.336, 9 por esta cantidad, 10 por esta cantidad, 4 por esta cantidad y 2 por esta cantidad. ¿Veis que lo voy multiplicando y después sumo? Y me sale esta cantidad, 807.910. Pues bien, la varianza es 807.910 dividido por 30 menos la media elevada al cuadrado. Hago esta división, le resto la media elevada al cuadrado, que es 26.800, y me da 34,33. Esa es la varianza. Y por último, o penúltimo, un dato muy importante es la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, cojo esta cantidad, calculo su raíz cuadrada y esa es. Es decir, fíjense que aquí tenemos que hacer un uso constante de la calculadora. La calculadora tiene que estar a nuestro lado. Si yo tengo la cantidad 34,33 y yo le calculo su raíz cuadrada, me da 5, fijaros la cantidad me sale, 5,859. Yo cojo las dos primeras cifras y como esta es un 9, pues cojo 5,86 aproximadamente. Entonces, fíjense que la calculadora tiene que estar continuamente a mi lado para ir haciendo todo este tipo de operaciones. Y por último, un dato que es muy importante en estadística, que es lo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es muy sencillo, es simplemente la desviación típica, 5,86, dividido por la media, que hemos quedado que era 164. Si yo divido 5,86 entre 164 me sale 0,036. A ese dato se le llama el coeficiente de variación. Y con el fin de entender bien qué es este concepto de coeficiente de variación, aunque yo os mandaré este otro segundo ejemplo, peso al nacer, que se hace exactamente lo mismo que acabo de hacer, calculo la media aritmética, calculo la media, calculo la mediana, calculo la varianza y calculo el coeficiente de variación. Pues me voy a ir directamente al ejemplo 3. Es un ejemplo que, en plan casi de broma, os he hablado mucho en clase, cuando veíamos el concepto de la estadística. Y por eso he puesto aquí ejemplo de los pollos. ¿Qué significa? Pues mire usted, yo tengo 3 personas y resulta que 2 pollos se come una persona. Un pollo se come una persona y 0 pollos se come una persona. Es decir, yo tengo 3 personas y me encuentro que las 3 no comen lo mismo. Hay una persona que se come 2 pollos y hay otra persona que no se come ninguno y sin embargo hay una persona que se come un pollo. Bien, vemos que
el concepto es heterogéneo, es decir, no todos comen lo mismo. Fijaros que ahora os voy a poner un siguiente caso donde voy a tener tres personas, donde resulta que tres personas se comen un pollo, es decir, cada uno de ellos se lo come. Sin embargo, aquí no. Aquí tengo que hay una persona que no se come ninguno y que hay una persona que se zampa dos, se come dos. Bien. Entonces vamos a calcular la media, la varianza y el coeficiente de variación en los dos casos. Fijaros que en el primer caso me voy aquí y tengo que la suma es 3, tengo tres personas. Para multiplicarla, para calcular la media, recordar, multiplicamos este por este, 2 por 1, 2, 1 por 1, 1 y 0 por 1, 0. Y sumo y me da 3. ¿Cuál es la media? La media es esta suma dividido por esto, 3 partido por 3, 1. Si me voy al segundo caso, hago lo mismo, 2 por 0, 0, 1 por 3, 3 y 0 por 0, 0. Sumo y me da 3. La media es 3 partido por 3. Es decir, la media en los dos casos es lo mismo. La media es que cada persona se come un pollo. Esa sería la media y su razonamiento en este caso. Vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza, recordar que lo que hacíamos era multiplicar x sub i al cuadrado por f sub i. Es decir, 2 por 2, 4 por 1, 4. 1 por 1, 1 por 1, 1. 0 por 0, 0 por 1, 0. Sumo y tenemos 5. ¿Y qué era la varianza? 5 partido por el número total de personas menos la media al cuadrado. Es decir, que sería 1,66 menos 1, 0,66. ¿Cuál es la varianza en el otro caso? En el otro caso tendríamos x sub i al cuadrado por f sub i, es decir, 2 por 2, 4 por 0, 0, 1 por 1, 1 por 3, 3 y 0 por 0, 0 por 0, 0, 3. Sumamos 3 y la varianza será este 3 dividido por este 3, es decir, 1 menos la media al cuadrado, es decir, la varianza me sale de 0. Es decir, fijaros que en el caso primero la varianza me sale 0,66 y por lo tanto su desviación típica me sale un número distinto de 0, mientras que aquí su desviación típica me sale 0. Y fijaros, vamos al coeficiente de variación. Coeficiente de variación es la desviación típica dividido por la media. 0,812 partido por 1, 0,812. Aquí la desviación típica partido por la media es 0. Es decir, fijaros que aquí la cosa es muy homogénea, porque tengo tres personas y las tres personas se comen cada uno un pollo. Por lo tanto, la media es 1, pero la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación, todo vale 0. ¿Por qué? Porque es algo homogéneo, todos se comen lo mismo. Mientras que aquí no se comen todo lo mismo. Hay un señor que se zampa dos pollos y otro que no se come ninguno. Y aparece una varianza, desviación típica y coeficiente de variación distintos de 0. Es decir, que cuanto más pequeño sea el coeficiente de variación, cuanto más pequeño sea, más homogénea será la población. Entre una población que tenga un coeficiente de variación de 3 y otro de 7, el de 3 es más homogéneo que el de 7. Ese es el concepto de varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Bien, espero que les haya servido a ustedes esta clase virtual. Un cordial saludo. Nos vemos el martes.